Hola, mis valiosos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Kerem Bürsin y Hande Erçel aparecieron juntos en el lugar menos esperado, la escuela de su hijo. La imagen de ambos caminando lado a lado por el pasillo del colegio ha desatado una tormenta de emociones y especulaciones entre sus seguidores. ¿Qué hacían juntos en un entorno tan íntimo y familiar? ¿Significa esto que han decidido dar un paso importante en su relación como padres? La escena que presenciaron los demás padres fue digna de una película. Todo ocurrió durante una reunión escolar. La dirección del colegio había convocado a todos los padres para una jornada de participación familiar. Lo que nadie esperaba era ver entrar a Kerem y Hande juntos, con rostros tranquilos y decididos, como si la rutina de la crianza compartida fuera parte de su día a día. Según testigos, llegaron en el mismo coche, bajaron juntos y caminaron acompasadamente hasta la entrada principal del edificio. Una madre que estaba en el lugar comentó, todo el mundo se volteó a mirarlos. Era como si el tiempo se detuviera. Nadie hablaba, solo los miraban avanzar. En el interior, participaron de todas las actividades programadas, dibujaron junto a su hijo, compartieron una merienda con otros padres y asistieron a la charla sobre educación emocional. Y hubo algo más que dejó a todos sin palabras. Durante una de las actividades, el pequeño, con total inocencia, exclamó en voz alta, «Mis papás ahora se llevan bien». Esa frase provocó una ola de sonrisas, pero también sembró una pregunta urgente, ¿ha habido una reconciliación definitiva? La reacción de Hande fue inmediata. Lo miró con dulzura y le acarició el cabello. Kerem, por su parte, soltó una leve sonrisa y dijo, siempre vamos a estar aquí para ti, juntos o separados. Pero el tono de su voz tenía una ternura que no pasó desapercibida. Al salir del colegio, la prensa ya había sido alertada. Varios periodistas esperaban afuera, y aunque Kerem trató de evitar hacer declaraciones, fue imposible pasar desapercibido. Uno de los reporteros le preguntó directamente, ¿han vuelto como pareja? Kerem respondió con calma, hoy solo vinimos como padres. El futuro, ya veremos. Hande, por su parte, fue más escueta pero enigmática, hay cosas que no necesitan explicación. A veces el corazón sabe antes que la razón. Desde ese día, las redes sociales están ardiendo. El hashtag #KeremHande juntos ha sido tendencia durante horas y los fanáticos han compartido teorías, capturas de pantalla, análisis de miradas y hasta posibles fechas de una reconciliación oficial. Algunos incluso aseguran que esta aparición fue el preludio de una confirmación que está por llegar. La reacción del público no se hizo esperar. Cientos de fanáticos acamparon virtualmente en las cuentas de Instagram de ambos actores, dejando comentarios como, sabía que aún había amor entre ellos, ese niño unió lo que el tiempo separó. Y solo alguien que ama de verdad camina así junto a su expareja en un colegio. Incluso algunos medios comenzaron a especular sobre una segunda oportunidad en su historia de amor, insinuando que ese día marcó el inicio de una nueva etapa. Los comentarios entre los padres de la escuela tampoco fueron menores. Según una fuente anónima del plantel docente, la cercanía entre Hande y Kerem no fue solo por el niño. Se notaba una conexión especial. Se reían con complicidad, se miraban con calma, como dos personas que se conocen demasiado bien para fingir distancia, declaró la fuente. Y es que, más allá de la formalidad, hubo gestos pequeños que hablaron más fuerte que las palabras, una mano que rozó la otra al pasar una hoja, una mirada que se sostuvo unos segundos de más. Una risa que rompió la tensión de un silencio. Horas más tarde, se filtró un video grabado por otro padre, donde se ve a Hande ayudando al niño a armar un rompecabezas mientras Kerem observa desde detrás, con una expresión suave, casi nostálgica. En un momento del video, se escucha la voz del niño diciendo, «Papá, mamá, ¿pueden venir a mi clase todos los días?». La frase, dicha con total inocencia, se convirtió en tendencia y fue compartida en miles de perfiles junto a mensajes como el amor verdadero siempre encuentra el camino.
La noche siguiente, Ande subió una historia en su cuenta con una imagen difuminada de 3 sombras tomadas de la mano. No etiquetó a nadie, no dijo nada. Solo escribió, donde hay amor, hay hogar. Y eso bastó para que los rumores crecieran aún más. ¿Era una confirmación velada de que estaban reconstruyendo su vínculo? ¿Era un mensaje para Kerem? ¿O simplemente una reflexión espontánea sobre su día en familia? Por su parte, Kerem fue visto saliendo de una floristería al día siguiente. Los paparazzi lo abordaron nuevamente, y aunque al principio evitó hablar, terminó lanzando una frase que dejó a todos sin palabras: a veces, la vida te lleva de vuelta a donde fuiste feliz. Yo no le tengo miedo a volver. Su sonrisa discreta mientras cargaba un ramo de flores solo avivó más las llamas de la esperanza colectiva. Algunos medios comenzaron a especular que estarían considerando una nueva convivencia por el bienestar del niño. Otros aseguraron que han estado asistiendo a terapia familiar desde hace meses y que lo que presenciaron en la escuela fue simplemente el resultado de ese proceso. Lo cierto es que ni Ande ni Kerem han negado ni confirmado nada de forma directa, pero cada gesto, cada palabra y cada aparición parece cuidadosamente calculada para dejar la puerta abierta a una posibilidad real. Mientras tanto, su círculo cercano guarda silencio absoluto. Pero una amiga íntima de Ande, que pidió anonimato, reveló: ella está en un momento de mucha reflexión. Sabe que no puede tomar decisiones solo con la cabeza, y esta vez quiere hacer las cosas bien, por ella y por su hijo. También aseguró que Kerem ha cambiado mucho en el último año y que su prioridad ahora es ser un padre presente y emocionalmente disponible. Por otro lado, algunos internautas no han dejado pasar los detalles más mínimos. En la imagen capturada por la prensa al salir de la escuela, se puede ver que ambos llevan en la muñeca una pulsera muy similar. Rápidamente, comenzaron a circular montajes con la frase casualidad o señal, acompañados de corazones y emojis de esperanza. Las marcas también han comenzado a interesarse. Ya hay rumores de que una importante firma de moda infantil quiere hacer una campaña con la imagen de una familia moderna y funcional, usando la figura de ambos actores y su hijo. Aunque no hay confirmación oficial, los rumores ya han generado miles de reacciones y debates sobre la exposición del niño. En medio de todo este revuelo, la figura más silenciosa ha sido el propio niño, quien, con su inocencia, parece haber abierto una puerta que ni el tiempo ni el orgullo habían logrado derribar. Su frase, mis papás ahora se llevan bien, ha sido reinterpretada como el eco de un deseo profundo, no solo suyo, sino de miles de fans que aún creen en el poder de las segundas oportunidades. ¿Será esta la historia de una familia reconstruida? ¿O simplemente el acto maduro de 2 adultos que aprendieron a convivir por el bien de su hijo? Lo cierto es que, más allá de lo que suceda en el futuro, este episodio ha mostrado un lado humano, tierno y esperanzador de 2 estrellas que, a pesar del ruido mediático, siguen escribiendo su historia, juntos, o al menos, no tan separados. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que este fue solo un gesto cordial entre padres, o el primer paso hacia una reconciliación definitiva? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de esta historia que aún tiene muchas páginas por escribir.